Bendiciones, mis amados hermanos. Muchas gracias por ingresar aquí a su canal en nombre del Rey. Reciban un cordial, caluroso, afectivo abrazo de su hermano Luis Tinoco, o sea, Johnny Bravo, o sea, yo mero mero. Muchas gracias por ingresar. Recuerde darle like, suscribirse a este canal. Quédese hasta el final. Quédate hasta el final. De verdad, este tema está chulo. Vamos a hablar de sesgo cognitivo. ¿Qué es? Yo creo que más de una vez lo has escuchado. Vamos a presentar casos precisamente de esto que ha suscitado. Lastimosamente, son cosas parecido a las sectas, porque sí afectan bastante al cuerpo de Cristo. De igual manera, pues vamos a pasar un ratito agradable, un ratito chévere, porque debemos aprender todo lo que nos rodea, debemos aprender todo precisamente lo que está mal para poder ayudar a aquellos que no han podido hacerlo, aquellos que no han podido salir de esto y de igual manera preocuparnos, dice la propia palabra, los unos por los otros, porque de esa manera agradamos al Señor. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, este tema es bastante complicado de hablar porque muchas veces no se tiene en cuenta qué es un sesgo cognitivo o no se ha escuchado del tema o no se ha sabido desarrollar bien precisamente este tipo de cuestiones y esta noche lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a poner como de costumbre, tenemos las diapositivas hechas aquí por un servidor. Espero que cuando ya las subamos a Facebook las puedan descargar, las puedan estudiar. De verdad esto no es sacado de la manga. Nos pasamos un ratito ahí estudiando, nos pasamos un ratito ahí revisando cosas para poderles hablar lo real, lo verdadero, porque estos son temas muy preocupantes que la iglesia ahorita no está hablando. Hoy en día están hablando de diezmo, de ofrendas, de prosperidad, y esto regularmente no se toca porque precisamente cuando despiertas del sesgo cognitivo, a veces te llegas a salir de muchas cuestiones que no son de Cristo. Pero bueno, vamos con la primera diapositiva. Dice de la siguiente manera, dice, ¿qué es un sesgo cognitivo? Bueno, para el que no sepa qué es un sesgo cognitivo, aquí lo va a descubrir. Dice, el sesgo cognitivo es una distorsión sistemática en la forma en que las personas perciben, interpretan, recuerdan o procesan la información. Estos sesgos afectan nuestras decisiones y juicios, llevándonos muchas veces a conclusiones incorrectas o irracionales. Los sesgos cognitivos son atajos mentales, erudísticas que usamos para simplificar la información compleja para que pueden pero que pueden generar precisamente errores. Entonces podemos entender concretamente qué es un sesgo cognitivo. Algo que nosotros tomamos por correcto, es una distorsión de nuestra mente, de nuestro sistema de pensar en el cual pues no percibimos, no interpretamos de una manera correcta, porque precisamente esto nos lleva a muchas cuestiones que pues a veces no queremos tomar en cuenta, a veces no queremos salir de eso mismo y pues es normal cuando precisamente tenemos una idea de algo, hemos aprendido a escuchar o a entender algo que nos han repetido toda la vida, entonces a veces es difícil salir de esto, pero no es imposible. Ahora, vamos a revisar las características. ¿Cuáles características tenemos del sesgo cognitivo? Bueno, la primera que nada es que es inconsciente. Generalmente no nos damos cuenta de que estamos siendo influenciados por un sesgo. Esta característica es muy importante saberla porque es de las más perjudiciales. Dicen por ahí que muchas veces cuando una enfermedad es escandalosa, pues da oportunidad para poder combatirla, para poder solucionarla y demás. Pero cuando la enfermedad es silenciosa, nos va acabando, nos va quitando nuestra vida, nuestra paz y a veces eso, cuando nos damos cuenta que ya la enfermedad está muy avanzada, pues a veces ya no hay nada que hacer. Entonces es de igual manera este sesgo que es así. El segundo es los sesgos universales. Dice, todos los seres humanos somos susceptibles a ellos. O sea que no hay nadie, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú por más espiritual, por muy badass que seas, todos tenemos el riesgo de llegar a tener un sesgo cognitivo. Porque pues somos humanos, ¿no? Y obviamente esto nos puede llegar a afectar porque somos susceptibles a muchas cosas. Recordemos que tenemos un alma, la cual se divide precisamente en inconsciente, subconsciente y consciente, los cuales pues a veces con influencias más allá de nosotros pues se ven afectadas. Bueno, el punto número 3 dice que también los sesgos son automáticos, se activan de forma rápida sin reflexión profunda.
Entonces, por eso, muchas veces ustedes deben hacer la reflexión de todo lo que creen, de todo lo que escuchan, de todo lo que leen, de todo lo que aprenden. Porque está bien aprender, está bien escuchar, pero si tú lo tomas todo por hecho de que sí, esto es amén y ya no hay contradicción a todo lo que se dice, pues a veces por eso te llegamos a caer en un sesgo cognitivo. Entonces, no te digo que seas un hater ni que refutes todo lo que escuches, pero sí trata un poco, aunque sea, de indagar las cosas antes de creerlas completamente. Punto 4 dice, persistentes. Aunque seamos conscientes, es difícil eliminarlos por completo. Y aquí es donde entra un punto medular. Aquí ya no es un punto inconsciente, sino ahora estamos conscientes, pero es difícil eliminarnos. O sea, sabemos qué es lo que nos hace mal, sabemos qué es el padecimiento que tenemos, pero aún así no queremos dejarlo. Punto número 5 dice, afectan la percepción y la memoria. Influyen tanto en cómo interpretamos el presente como en cómo recordamos el pasado. Y yo creo que mucho de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos platicando con algún líder, con algún amigo, con algún familiar y nos dice, si recuerdas que yo le dije a tal por cual tú que tú esto, que tú aquello y que nos íbamos a pelear y todo eso. Entonces a veces tú llegas a mentir tanto, llegas a creerte tanto ese cuento que para ti es verdad. Entonces tengan cuidado precisamente porque muchas veces esto nos va a afectar en nuestra percepción. Recordemos que lo que tenemos en nuestro día a día es la realidad, la mera realidad, no hay alteraciones. Ahora, como comúnmente se le dice, es la cruda verdad. Cuando nosotros tratamos precisamente de salirnos de esto, pues nos puede llegar a perjudicar. Y punto número 6 y último, dicen, pueden ser útiles y perjudiciales. A veces nos ayudan a tomar decisiones rápidas, pero otras nos llevan a errores de juicio. Entonces, muchas veces nos ayudan a estar pues totalmente pilas, ¿no? Y estar tomando decisiones, pero muchas veces estas mismas nos van a letargar y nos van a hacer dudar de las cosas que nosotros precisamente estamos haciendo, estamos creyendo o estamos tratando de construir. Y de igual manera, debemos entender y comprender que hay tipos de sesgos cognitivos. Ya vimos qué es, ya vimos las características, ahora vamos a estudiar y ver cuáles tipos de sesgos cognitivos hay, para que tú, si estás identificado precisamente con uno, puedas tratarte, puedas precisamente tratar de salir de eso, o si ves que otra persona está cayendo en esto, pues tratar de apoyarlo y también echarle la mano. Porque esto de verdad, mis amados hermanos, es muy perjudicial. Ahorita ya terminando de ver los tipos de sesgos cognitivos, vamos a ver precisamente un video el cual a mí me dejó impactado, porque es un tema delicado, pero por el sesgo cognitivo a veces no nos llegamos a salir precisamente de una organización, de una iglesia, de una congregación, porque creemos que precisamente eso es lo bueno. Vamos con el primer tipo de sesgo, que es el sesgo de confirmación. Bueno, aquí vamos a ver en la descripción, dice tendencia a buscar o interpretar información que confirme nuestras creencias previas. El ejemplo es el ejemplo es el siguiente, dice leer solo noticias que apoyan nuestra opinión política. Entonces, algo parecido pasa en las religiones, ¿no? Y esto precisamente se aplica mucho a lo que comúnmente decimos un texto sin un contexto, solamente un pretexto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces precisamente los líderes que quieren manipular, los líderes sectarios que quieren manipular a una abeja, a una persona, toman puntos claves de la palabra de Dios para decir, mira, es que aquí te lo estoy comprobando, aquí yo te estoy diciendo que esto es verdadero. A veces, muchas veces, totalmente una locura lo que están diciendo, pero precisamente ese es el sesgo de confirmación. Yo busco confirmar que yo estoy en lo correcto. Me dicen, no, es que te está haciendo mal ahí donde tú estás. No, 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 porque aquí en la Biblia dice que aguantad, dice que perseveráis, dice que tantas cosas. Entonces, tú solamente estás tratando de confirmar algo que te hace daño para precisamente validar tus creencias previas. Ahora, esto lo estamos tomando en un ejemplo muy básico, ¿eh? No estamos ingresando directamente a lo que es la religión. Ahorita vamos a tomar en cuenta lo que es un sesgo cognitivo en la religión. Ahorita es un sesgo cognitivo básico para que tú, si en dado caso seas religioso o en caso seas una persona secular, te pueda ayudar de todos modos para comprender precisamente esto, ¿no? No necesariamente tiene que ser una religión, sino también puede ser un culto, puede ser una agrupación, puede ser diferentes tipos este, de sociedades o conjunto de personas que haga este tipo de cosas.
Vamos con el segundo punto, dice el sesgo de anclaje. Dice la descripción, dice dar demasiado peso a la primera información recibida. El ejemplo es, en una negociación, el primer precio que se mencione influye en el acuerdo final. Y esto precisamente es algo que debemos comprender. Anclaje precisamente viene de ancla, o sea, de gancho, o sea, de anclar una persona, de agarrarla. Por eso muchas veces vamos a defender nosotros las cosas a capa y espada. Decimos, no, es que no era así antes, no, hoy en día está mal, ¿no? Esta organización, hoy en día está mal esta empresa, está mal este club, está mal esta sociedad, pero en un principio era muy bueno. En un principio todo era muy bueno, en un principio todo estaba muy padre, muy eso. Entonces nos aferramos a lo que empezó, a lo que nos enganchó a ese club social, a esa idea, a esa organización, porque al final pues queremos que todo sea igual. Pero muchas veces esto no sucederá de esa misma manera y debemos tener el entendimiento de que pues debemos cambiar también de parecer. El tercero, perdón, sesgo que encontramos precisamente es el sesgo de disponibilidad. Dice descripción, dice juzgar la probabilidad de un evento por lo fácil que es recordarlo. El ejemplo es pensar que los accidentes de avión son muy comunes porque vemos noticias impactantes. Y esto es algo bastante común que hacemos, ¿no? Siempre buscamos precisamente lo místico, buscamos precisamente lo único y decimos, no, pues es que diario hay atropellados porque vimos que hoy en día atropellaron dos, ¿no? Pero tal vez hay personas que solamente los atropellan una o dos veces por mes y todo eso, pero nosotros creemos que precisamente esto está muy fácil de verse, muy disponible en nuestras cosas. Entonces, debemos tener cuidado porque muchas veces precisamente recordamos solamente, como dice el dicho, lo que nos conviene y no muchas veces lo que es objetivo. Entonces, debemos tener cuidado con eso porque precisamente nos va a llevar a tener un sesgo de disponibilidad. Entonces, nada más vamos a estar viendo qué es lo primero que recordamos, qué es lo que primero se nos viene a la mente y ya vamos a estar predispuestos a tener una respuesta o tener precisamente una acción ya en nuestro ser, ¿no? Vamos al siguiente punto de todo esto, es el sesgo y es el efecto halo. Dice el efecto halo o el efecto halo, no sé cómo pronunciarlo bien. Dice la descripción, dice, una impresión positiva en un área influ- en un área influye en la percepción de otras áreas. Ok, dice, una impresión positiva en un área influye en la percepción de otras áreas. Ejemplo, dice, considera que una persona atractiva es también inteligente y buena. Alábale que Dios vive. Muchas veces es comúnmente que nosotros nos guiamos primero de lo que vemos. Si vemos que una persona si viene tatuada, si viene calva, si viene en shorts, si viene bermudas, si viene con aretes, decimos, no, ese ya es cholo, ese ya es delincuente, ese ya es malo, pero a veces solamente juzgamos precisamente las cosas por su portada, ¿no? Debemos darle la oportunidad de conocerlo, sí, pero de igual manera debemos tener que entender que precisamente no podemos juzgar precisamente un área a todas las otras, ¿no? Lo trasladamos a la iglesia, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, es que en esa iglesia su enseñanza es muy buena. Aunque todo lo demás esté patas para arriba, pero su enseñanza es muy buena y yo por eso me quiero quedar. No, debemos entender que a veces están desconstruidas otras áreas porque precisamente la única que está funcionando pues es medianamente la que nosotros vimos, pero también pues es un ejemplo de permanencia la cual no es sano porque debemos nosotros avanzar precisamente en conjunto con el Señor. Ok, vamos con el siguiente tipo de sesgo, que es el sesgo de aversión a la pérdida. Dice la descripción, dice, dar mayor peso emocional a perder algo que ganar algo de valor similar. Ejemplo, tener más miedo de perder 100 que la emoción de ganar 100. Esto es muy común, muy recurrente cuando nosotros tenemos precisamente la inquietud, las ganas a veces ya de dejar un lugar, sea el que sea un grupo religioso, sea un club social, sea lo que sea. A veces, muchas veces decimos, no, es que cómo yo me voy a salir de ahí, porque ahí es donde yo nací, porque ahí es donde me han formado, porque ahí es donde yo estoy, ahí es donde tengo toda mi vida, un ejemplo, un trabajo
Entonces, ¿cómo yo me voy a salir de ahí, no? ¿Qué tal si salgo y me va mal, no? Vamos a hablarlo en un contexto laboral. Híjole, es que yo estoy en ese lugar con un ambiente tan tóxico, en un lugar peligroso, en un lugar donde las situaciones no están bien, la paga está mal, pero ¿qué tal si me voy a otro lado y gano menos? ¿Qué tal si me voy a otro lado y gano un poco menor? Entonces, es un sesgo a la aversión a la pérdida. Estamos más asustados por lo que perdemos que lo que ganamos. Recordemos qué es lo que promete Dios. Dios promete precisamente que nosotros a donde vayamos, Él pondrá precisamente donde pongamos nuestro pie, Él lo pondrá para nosotros. Es la promesa que Dios nos ha dado. Entonces no debemos tener temor a lo que perdemos, sino a lo que vamos a ganar si vamos en nombre de Dios. ¿Ok? Entonces tengamos eso en cuenta porque muchas veces sí somos muy propensos a, ay, perdón, muy propensos a tener esa incertidumbre de decir, híjole, y si dejo esto y pierdo, y si invierto, no sé, un ejemplo, en algo y termino perdiendo mi dinero. No, tú invierte sin temor alguno a perder, tú invierte con la intención de ganar. Eso es precisamente también confiar en Dios y es activar la fe, es activar meramente la fe. ¿Cómo combatimos eso? Con la fe, poniendo las cosas en las manos de Dios y nosotros siguiendo hacia adelante como si siguiéramos al invisible, como lo hizo Moisés. Dice precisamente el otro tipo de sesgo, dice sesgo de representatividad. Descripción dice juzgar basándose en estereotipos o similitudes superficiales. Ejemplo, poner a una persona con bata, suponer que una persona con bata es necesariamente doctor. Alábale. Este sesgo de representatividad es muy común, ¿no? Porque muchas veces confiamos en las personas que están en un púlpito, confiamos en las personas que están al frente y decimos, no, es que esa persona es pastor, no, es que esa persona es un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque solamente se ve, porque solamente lo refleja, porque solamente lo muestra. Esto realmente a veces es un poco difícil de comprender y entender, porque debemos entender que también hay lobos vestidos de ovejas y de igual manera debemos tener cuidado con eso. No todo, dice la propia palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces debemos tener cuidado con eso porque precisamente a veces nos es muy perjudicial porque creemos que a veces es un buen jefe, es un buen amigo, es un buen compadre, es un buen pana, cuando solamente nos quiere afectar, cuando solamente pues tiene algo por atrás, no conspiranoicamente, pero debemos aprender a discernir adecuadamente las cosas. Vamos con el siguiente, dice que es el efecto Dunning-Kruger. La descripción dice, las personas con baja habilidad tienden a sobreestimar su competencia. Alguien sin conocimiento cree ser experto en un tema complejo. Yo no les puedo mentir, yo he sido víctima de este sesgo cognitivo, a veces porque quieres entrar precisamente a la plática, quieres entrar a pelear, quieres entrar a debatir y muchas veces te metes, como dice el dicho, a Sansón con las patadas, pero aquí es donde nosotros también debemos tener la humildad, aquí es donde va a trabajar mucho la humildad en nosotros saber y conocer qué somos, quiénes somos, qué podemos y qué no podemos hacer. Porque de igual manera, si nosotros nos creemos los chicarcas de todo el mundo, pues vamos a terminar a veces humillados, vamos a terminar un poco confrontados cuando alguien nos rebasa en conocimiento, nos rebasa en sabiduría, que aquí creen va a llegar esa persona, va a llegar ese ser, ese ente, ese humano, ese extraterrestre, lo que sea, que va a conocer más que tú, que va a estar más preparado que tú. Entonces, no nos metamos precisamente en conversaciones, en pláticas, las cuales a veces no vamos a saber sobrellevar, sobre todo cuando hablamos de cosas que tenemos que representar adecuadamente como nuestras creencias, porque muchas veces, ya sea por la desesperación, ya sea porque no nos concentramos bien, a veces las terminamos contradiciendo en vez de defenderlas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Dice el siguiente sesgo, dice sesgo de proyección. Sesgo de proyección, dice, descripción, creer que los demás piensan o sienten igual que nosotros. Suponer que todos disfrutan las mismas actividades que uno mismo. Aquí debemos tener algo de... Ay, puse, perdón, el efecto Dunning-Kruger. Ese no es este. A ver aquí.
Dice, sesgo de proyección, dice, creer que los demás piensan o sienten igual que nosotros, suponer que todos disfrutan de las mismas actividades de nosotros. Esto es un sesgo cognitivo bastante perjudicial precisamente cuando nosotros lideramos o cuando estamos precisamente en un grupo. Creemos que la gente por estar con nosotros o por seguir, no por seguirnos, sino por estar acompañándonos en este caminar, le gusta hacer lo mismo que nosotros. Entonces obligamos a la gente a ver películas que tal vez no le gusta ver. Algunas personas que son más retraídas y les gusta quedarse en sus casas, pues ahí los obligamos a salir, los obligamos a hacer actividades. O de igual manera, alguien que le gusta hacer actividades, los obligamos a estar en un salón encerrados y todo eso. No, debemos comprender que cada uno tiene una diferente personalidad, tiene un diferente ethos en su vida, las cuales también debemos respetar, pero también debemos apoyarlas para que no se queden estancados en una sola manera de pensar. Entonces, esos son los tipos de sesgos cognitivos y ahorita precisamente vamos a hablar de todo esto a través de un video. Este video me impactó bastante porque yo lo vi en redes sociales. Me dio un poco de tristeza porque es un hermanito que se llama Juan Manaza. Me parece que se está preparando para ser pues padre, para ser párroco y narra una situación bastante compleja, la cual a mí me dejó muy flipando en colores, como dicen comúnmente, porque son temas delicados, los cuales a veces por nuestros egos cognitivos que tenemos, pues los dejamos pasar, ¿no? A veces llegan tan profundo que cosas así podemos entender que pues las queremos justificar, las queremos cubrir y todo eso. Entonces vamos a ver el video para que entiendan y comprendan el contexto de lo que estoy hablando y no solamente digan, ah, pues ya córrala, Pedrito, ¿no? A ver, vamos a ponerla aquí, espero que se escuche. A ver, vamos a escuchar. Hola hermano, ¿qué tal estás? Te respondo a tu comentario. Cuidado niños, futuro sacerdote. Mirad, queridos hermanos, en este vídeo me quiero poner serio porque quiero hablar del tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia. A mí siempre me han dado lástima las personas que han sufrido este tipo de abusos dentro de la iglesia. Pero ahora mismo me están dando más pena aún. ¿Y sabéis por qué? Por esta persona. Porque aquí, a mí no me estás ofendiendo. Tú no estás siendo el ofendido. ¿Sabes a quién realmente estás ofendiendo? A las personas que han sufrido, por desgracia, esos abusos. Porque estás jugando con su dolor para poder atacarme. Que por cierto, no me haces daño porque son dardos que me rebotan. Mira, los abusos sexuales es la mayor desgracia que conoce la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Porque efectivamente es muy escandaloso que pasen este tipo de cosas cuando la Iglesia lo que hace es predicar el amor, la empatía y sobre todo proteger al débil. Por eso llama tanto la atención cuando se habla de este tipo de cosas dentro de la iglesia. Pero fíjate qué lástima que esto se deje pasar, se olvide, cuando datos de fuentes fiables dicen que sucede más la pederastia dentro de las familias, de los colegios, centros sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Donde menos sucede es dentro de la iglesia. Lo que pasa es que hace más ruido, por lo que te digo, porque la iglesia predica siempre el amor y la protección al débil. Y mira, hermano, ¿sabes lo que te voy a decir? Que a mí, lecciones de abusos sexuales dentro de la iglesia, cero. ¿Sabes por qué? Porque yo he sido una persona abusada dentro de la iglesia. Y no por ello condeno y meto a todos en el mismo saco. No por ello prejuzgo a las personas. No por ello critico a la Santa Iglesia de Cristo, la católica. Y lo dicho, yo sufrí esto y sé perfectamente lo que es. Pero repito, no meto a todos dentro del mismo saco. Porque de hecho, quienes dieron la cara por mí y me defendieron ante esta situación, ¿sabes quiénes fueron? Dos grandes amigos. ¿Y sabes qué eran esos dos amigos míos? Dos sacerdotes. Y no te creas que estuvieron solamente, venga, palmadita en la espalda, ánimo. No, 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 no. Fueron cariñosos, fueron cercanos, me llamaban por teléfono, me escribían. Fueron ellos a poner la denuncia. Fueron ellos quienes dieron la cara por mí. Fueron ellos los que estuvieron pico y pala hasta que se ha solucionado todo esto. Pero han sido ellos los que me han defendido. Dos sacerdotes. Y tenedlo claro, son más los sacerdotes buenos que se mantienen fieles a Cristo que los que cometen este tipo de desgracias. Son más los sacerdotes que han dicho sí a Cristo y que se han entregado y que han confiado en Él y que nos ayudan y que nos traen a Cristo, nos llevan a Él, que los que cometen estas terribles acciones. Desde aquí, gracias sacerdotes, gracias por entregaros, gracias por traernos a Cristo, muchas gracias siempre, a pesar de que haya personas que os quieran meter a todos en el mismo saco. Gracias sacerdotes, gracias por ayudarnos y estar pendientes de nosotros, el rebaño de Cristo. Y lo dicho, querido hermano, yo sufrí un abuso sexual dentro de la iglesia, pero lo que voy a decir a continuación lo digo de todo corazón, de verdad lo digo. Yo volvería a sufrir ese abuso sexual una y millones de veces más si de esta manera pudiera evitar tantos casos de pederastia. Preferiría que me volviera a pasar a mí que a otro pobre chaval o chavala. Prefiero que me vuelva a pasar a mí. Porque cuántos pobres chavales inocentes han sufrido, tenido ataques de ansiedad, han acabado con sus vidas, han tenido miedo por desgraciados que han cometido estas atrocidades. Qué desgracia que tengan que sufrir esto inocentes por gente que no está bien de aquí. Por lo tanto, desde aquí, sí, y por cuarta vez, sí, condeno al 100% los abusos sexuales dentro de la iglesia. Los condeno al 100%. Y que Dios les dé a cada uno su merecido. Al 100% condeno estas desgracias. Pero lo dicho, yo no voy a justificar esto. Pero está claro que siempre nosotros somos los atacados. Porque nunca vais a atacar a tantos profesores, personas que trabajan dentro del ámbito educativo, sanitario o familiar, que abusan sexualmente de incluso propia familia o alumnos o pacientes. Yo no veo comentar esas cosas, pero la iglesia sí. ¿Por qué? Porque llama más la atención y os interesa más criticarnos. Pero lo dicho, y no olvidéis la frase, de verdad, hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece. Y una vez más, que ya no sé cuántas veces lo habré dicho, gracias sacerdotes, gracias por manteneros fieles a Cristo, a pesar de que algunos os hagan dudar de vuestra vocación porque os quieran insultar y meteros en el mismo lugar. Bendiciones. Ok, un tema bastante complejo, bastante complicado, yo creo que de entender, de comprender.
¿Cuántos sesgos cognitivos no podemos encontrar aquí? Sesgo de anclaje, sesgo de efecto Halo, de aversión a la pérdida. A veces es complicado, mis amados hermanos, a veces decir que la institución no está podrida cuando pasa este tipo de cosas. Queremos a veces acusar a la persona y decir, es que esta persona se maneja por sí misma y la iglesia no es así. En este caso el romanismo, ¿no? Que de igual manera pasa en el evangelio cristiano, eso obviamente va a pasar, ¿no? Y ha pasado. Pero algo que debemos entender es que cuando tenemos ese sesgo cognitivo en nuestra mente, es difícil ver precisamente los errores, las cuestiones que debemos nosotros acusar, que debemos juzgar. O sea, él prefiere decir que esa persona estuvo mal cuando probablemente fue un sacerdote y le da las gracias a otros sacerdotes que según aparentemente lo apoyaron. Tú y yo sabemos, tú y yo comprendemos que pues, a veces solamente lo hacen para tapar el sol con un dedo. Esto es inevitable, pero pues también debemos comprender que esto va a seguir pasando cuando nosotros no sabemos reconocer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a causa de este video, precisamente a mí me nació tanto hablar del tema, pero también dividirlo en el sesgo cognitivo básico, la definición como tal, y después enfocarlo, que son las diapositivas que voy a presentar a continuación, precisamente enfocarlo precisamente a lo que es en la religión, ¿no? Cuáles son las que se aplican a la religión, que me parece que son la mayoría. Mira, vamos a ver el primero. Dice que es el sesgo cognitivo de confirmación. Dice, tendemos a buscar, interpretar y recordar información que apoya nuestras creencias religiosas previas y a ignorar las que las contradicen. Ejemplo, una persona religiosa solo presta atención a los eventos que parecen milagrosos y descarta explicaciones científicas. Precisamente el sesgo de confirmación aquí lo podemos ver, ¿no? En este jovencito que precisamente él dice, no, es que la Santa Iglesia no es así, o sea, quiere confirmar que eso no es así. Todos los demás pueden estar errados, pero la Iglesia no es así. Es que debemos entender, y por eso es que el camino de Dios es muy delicado, tanto para ti y como para mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes precisamente de lo que Cristo es, de lo que Dios es, de lo que es la cristiandad. Si tú eres una persona que anda tomando, que anda fumando, que anda haciendo lo malo, pues la gente no va a decir, es que tal fulanito de tal, o en este caso yo, es que Luis es así, ¿no? No, va a decir, el cristianismo es así, porque tú representas al cristianismo. Y eso que a veces somos laicos, eso que a veces somos pata de perro que andamos por ahí, ¿no? Entonces debemos tener esa comprensión y ese cuidado de decir, ¿sabes qué? Yo precisamente represento la situación en la que estoy y por eso debo mantener una vida firme, debo mantener una vida con excelencia para poder dar buen testimonio de lo que precisamente Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos con el segundo, dice precisamente aquí, dice, es el sesgo de disponibilidad. Dice, descripción, dice lo siguiente, sobreestimamos la probabilidad de algo por lo que recordamos fácilmente. Ejemplo, si alguien escucha frecuentemente testimonios sobre milagros, cree que son más comunes de lo que realmente son. Esto comúnmente se le conoce como, ¿qué? Lavado de cerebro. Pues aquí ponemos un cerebrito ahí. Literalmente es un lavado de cerebro. Muchas congregaciones, muchos líderes, muchos sacerdotes, pastores, apóstoles, maestros hacen esto. Te empiezan a meter la idea precisamente de que esto es así, de que esto es acá, de que debemos recordar esto que Dios ha hecho. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es básicamente muy popular, porque precisamente siempre te están habilitando con el sesgo de disponibilidad. Es que el Evangelio Dios te provee, Dios te socorre, Dios te da, tú siembra, tú recibes y eso a últimas la persona dice, ah, no, sí, 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 porque yo no recuerdo más, yo no recuerdo otra cosa, yo solamente recuerdo diezma, siembra y recoge. Eso es lo que yo recuerdo y eso es lo que voy a hacer. No, 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 mis amados hermanos, muy perjudicial. Por eso precisamente debemos meternos completamente con Dios en su amor, en precisamente en su misericordia y en su palabra, para que Él nos pueda revelar todas las verdades bíblicas, las cuales pues nosotros nos corresponde tomar en cuenta, seguirlas y sobre todo pues también vivirlas, ¿no? Porque esto es algo muy importante. El siguiente sesgo cognitivo es el 3, dice efecto Ein-Group, Out-Group, sesgo de grupo. Dice descripción, se tiene a favorecer y sobrevalorar a los miembros de su propia religión y el nosotros,
y desconfiar o rechazar a los de otras religiones. Por ejemplo, pensar que las personas de otra fe están equivocadas solo por no pertenecer a su religión. Esto, de verdad, mis amados hermanos, no quiero sonar a eso precisamente, pero esto a veces pasa mucho en el catolicismo romano y obviamente también en el mundo evangélico, ¿no? Dicen, no, es que nosotros los, no sé, voy a poner un ejemplo, no estoy atacando a ese grupo, no estoy atacando a esa denominación, pero no es un ejemplo, nosotros los pentes somos los buenos, nosotros los pentecostales somos el verdadero grupo, somos la verdadera denominación de Dios, pero también van a llegar otros como lo son los romanistas, como son precisamente los unicitarios, y dicen, no nosotros. Entonces, cuando precisamente nosotros empezamos a favorecer a los que nosotros nos rodean, a los de nuestro grupo, y dejamos de lado a los de allá afuera, eso créanme que no es misericordia ni amor, eso es conveniencia, eso es precisamente el efecto Ein Group, Out Group, el sesgo de grupo. Yo solamente veo por yo y los míos, los demás que se pudran, ¿no? Eso no está bien. ¿Por qué? Porque debemos entender que a pesar de que no estemos de acuerdo con todos, porque no estamos de acuerdo con todos, lo que predican, lo que hacen, lo que viven, lo que enseñan, pero debemos comprender que precisamente Dios se ha mostrado en su amor, se ha mostrado en su misericordia, para que cada uno de nosotros pues pueda amar a su hermano a pesar de sus virtudes y de sus errores, nosotros podamos ser un solo cuerpo en Cristo y estar unidos precisamente por Dios, no por permanecer precisamente a un grupo o una religión, ¿no? Entonces, tengan cuidado ahí, mis queridos cuates, porque esto muchas veces sí nos afecta en nuestra día a día y en nuestra vida. Vamos con el siguiente punto, el punto 4 dice el sesgo de autoridad. Dice de la siguiente manera, dice, creemos más fácilmente en afirmaciones cuando provienen de líderes religiosos o figuras de autoridad. El ejemplo es aceptar una enseñanza religiosa sin cuestionarla porque lo dijo un sacerdote, pastor o imán. Alábale. Hoy en día, mis amados hermanos, los canales que pegan es porque traen credenciales. Hoy en día cualquier persona, de verdad cualquier persona se puede poner el nombre de pastor y ya con eso ya la hizo. Es más, yo aquí un día estaba yo pensando hacer el experimento social, pero yo considero que también se debe tener respeto por aquellos pastores, por aquellos hermanos que tienen esa vocación real, esa vocación verdadera. Entonces yo quería hacer ese experimento, ¿no? El hecho de ponerme aquí Pastor Luis Tinoco y yo dije, y va a llegar la gente más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque hoy en día queremos ver ese ejemplo de algo mesiánico. Queremos ver que el profeta, que el pastor es el intermediario también entre Dios y el hombre, y esto no es así. Estamos quitando demasiado protagonismo al Espíritu Santo porque Él es precisamente el que nos guía, el que nos enseña y todo eso. Que es no respetemos a nuestras autoridades, no lo tomemos en cuenta. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que precisamente a través de ellos el Espíritu va a actuar. Pero no solamente debemos tomar las cosas y decir sí porque una persona lo dice de esa manera. Nosotros no somos borregos, somos ovejas, mis amados hermanos. Y debemos comprender que también va a haber muchas veces en que se van a equivocar, en que van a hablar en su carne, van a hablar con sus emociones y es parte de ser humano, sí, pero también es parte de ser humano blindarse contra este tipo de cosas para poder seguir el caminar de Cristo de una manera adecuada, de una manera genuina y que no haya de qué arrepentirnos en el día final. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con esto, no digan que sí a todo, solamente porque es el pastor, solamente porque es el ministro, solamente porque es ahí el que manda ahí en su congregación. Yo siempre he dicho, las personas que decimos no, las personas que a veces llevamos la contraria, son necesarias en el cuerpo de Cristo porque dan otra perspectiva de las cosas que se están haciendo. Y a veces puede llegar a la verdad, al igual se puede llegar a la perdición, ¿no? Las dos están latentes, no es porque asustarse de una de la otra, ¿no? Vamos con el punto 5, digo. Dice de la siguiente manera, dice, sesgo de confirmación retroactiva, sesgo de retrospectiva. Dice, interpretar hechos pasados como señales divinas después de que algo ocurre. Ejemplo, después de sobrevivir a un accidente, pensar que siempre hubo pruebas de que era parte de un plan divino. Amén, alaba. Bueno, aquí podemos, este es uno de los puntos que también me causa un poquito me llama la atención y también que pues yo debo tomar con pincitas. ¿Por qué?
porque esto dentro del mundo cristiano a veces sí es real. En varias cuestiones sí es real, hay cuestiones que a veces nosotros no teníamos en nuestras manos, Dios nos rescató por misericordia, por amor, y precisamente hoy en día lo podemos contar. Lo que no debemos caer es cuando alguien te mete la idea de todo eso. No, mi amado hermano, es que tú sobreviviste a ese accidente de avión para que me llevaras hasta Veracruz, todo gratis, todo pagado, que es la bendición que Dios va a poner en ti, de esa manera te va a bendecir. No, esto no es así. También debemos entender y acercarnos cada vez más a Cristo, cada vez más a su palabra, a su Santo Espíritu, para que se nos active ese discernimiento y decir, no, 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 ¿sabes qué? Esto no es así. Yo debo analizar las cosas adecuadamente para que pueda yo llegar a una conclusión veraz, verdadera, y que pueda yo también comprender que Dios sí actuó de una manera sincera o de una manera real, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente punto. Ay, perdón, aquí se me metió creo que una ceja, iba a decir. Una pestaña aquí al oclayo. Ok, dice el punto 6, dice, vamos a ver, dice es el efecto halo religioso. La descripción dice, suponer que una persona muy religiosa debe ser necesariamente buena, honesta y moral. Ejemplo, que creer que un líder religioso no puede mentir o cometer errores simplemente por su, y ahí no le completé bien, pero yo me imagino que era su consagración o su ejemplo, ¿no? Esto pasa mucho, mis amados hermanos. Muchas veces confiamos ciegamente a una persona, les confiamos a nuestros hijos, les confiamos nuestros secretos, les platicamos básicamente todo porque vemos que esa persona se ve muy buena, esa persona refleja esa honestidad, esa moral, pero debemos entender que también el corazón del hombre es engañoso, que solamente hay uno infalible y ese es Cristo. No hay ningún papa infalible, no hay ningún sacerdote infalible. El único infalible que ha existido, existirá y siempre reinará es precisamente Jesucristo, el único ser perfecto, el único ser totalmente único, porque Él era la respuesta precisamente a todo esto. Entonces, no crean que ser un líder religioso pues ya deba ser perfecto, no, estamos lejos o están las personas lejos de ser eso. No confíen a sus hijos, no confíen en sus secretos, no confíen en sus cuentas bancarias, porque muchas veces, ay, ahí me equivoqué, perdón, eso ahorita apenas viene. Porque muchas veces por eso pasan muchos accidentes, pasan muchas cuestiones en las iglesias que dicen, pero es que yo confío en el hermanito, ay, pero es que yo confío en la hermanita, pero ¿cómo me vino a hacer eso? Sí, porque tú tenías el efecto halo religioso en decir, ay, porque se ve bien chévere, porque se ve bien ungido, ya es bueno, ya es perfecto. No, mis amados hermanos, bueno, solo Dios, confiar solamente en Él. Amén. Entonces, vamos con esto porque esto se está poniendo cada vez más y más y más bueno. Dice el punto 7, aquí vemos, dice sesgo de proyección. Dice la descripción, asumir que Dios o las entidades divinas piensan o actúan como uno mismo lo haría. Ejemplo, pensar que Dios odia lo mismo que yo odio o que apoya mis mismos intereses personales. Esto es totalmente utilizado, este sesgo de proyección es totalmente utilizado y lo padecen demasiadas personas que han vivido en una secta o que han vivido precisamente en un mundo evangélico sectario. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso hay muchas personas que dicen, no, es que yo puedo entregarte a Dios, no, es que yo puedo hacer que Dios te juzgue, es que yo puedo hacer que Dios te mate, si yo lo digo, el Señor me va a obedecer. Esto no es así, payaso, engreído. Dios no va a cumplir tus caprichos. Y es más, aún así, si Él pudiese hacerlo, si Él quisiese hacerlo, ¿dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda el amor, la cautividad, la gracia por las almas? Entonces tengan cuidado porque nosotros a veces creemos que Dios nos va a apoyar en todo lo que nosotros creemos, en todo lo que nosotros emprendemos, en lo que nosotros queremos, pero cuando está fuera de sus planes, cuando está fuera de su cobertura, cuando está fuera de lo que Él quiere, de los designios que Él ha puesto para nosotros, no está en la obligación precisamente de obedecer ni de apoyarnos. Así que mucho cuidadito con lo que están haciendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Ok, entonces dice el punto 8, dice sesgo de conservadurismo. Dice descripción, prevenir mantener creencias tradicionales incluso si hay nueva información que las contradice.
resistirse a aceptar avances científicos porque entran en conflicto con nuestras interpretaciones religiosas antiguas. Esto muchas veces nos pasa y yo fui víctima de eso precisamente. Conservadurismo es precisamente algo como religión, ay, se me fue la definición. La había investigado, se me fue, perdón, discúlpenme, no les voy a echar mentiras ni nada. Bueno, vamos con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Dice, por eso lo que dice aquí, dice, prevenir mantener creencias tradicionales, incluso si hay nueva información que las contradice. Muchas veces esto pasa precisamente cuando escuchamos algo de un apóstol, de un pastor, el pastor que más nos gusta, ¿no? Y hablan, no sé, de que Dios es así, de que encontraron la vara de Moisés, que encontraron precisamente la grabación de una hermana que fue al infierno y regresó y empezó a clamar y todo eso. Cuando precisamente llega información dice, no, pastor, no, hermano, esto no es así. No, no, sí es. No, sí es porque Dios me habló, porque Dios me lo reveló, porque Dios esto aquí acá. No, simplemente nosotros estamos aferrados precisamente a no contradecir o no ir en contra de lo que nosotros ya conocemos, de lo que nosotros ya sabemos, porque a veces sí es difícil arrancar esas raíces, salir de esas raíces que nosotros tenemos en nuestro ser, pero es necesario, siempre que nosotros hagamos eso, verán que van a avanzar, verán que se van a sentir mejor, que se van a acercar más a Dios, porque precisamente Dios siempre se renueva y Dios siempre saca la verdad a su debido tiempo y su debido momento, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva que precisamente dice, ¿por qué son importantes estos sesgos? Bueno, primero que nada nos ayudan a entender por qué las creencias religiosas son tan resistentes al cambio. Entonces, no significa que porque nosotros sepamos esto también vamos a cambiar todo, ¿no? Pero sí, regularmente debe haber una reforma, debe haber ciertas reformas, así como lo hubo en su momento la reforma protestante en contra de él bueno, que era enfocado para el catolicismo romano, pero pues después se lo tomaron como en tipo en contra, pero vamos a decir que fue en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos resistimos mucho a un cambio, y aunque a veces nosotros entendamos y comprendamos que estamos mal, pues siempre queremos seguir aferrados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y esto no nos va a llevar a nada, ¿verdad? Dice el segundo punto, dice, explican por qué las personas de diferentes religiones pueden estar igualmente convencidas de tener la verdad. Cada uno de estos sesgos precisamente nos va a mostrar por qué el cristiano evangélico defiende a su pastor que fue abusivo, que fue todo eso. Incluso eso fue un caso reciente, ¿no? No sé si uno de ustedes lo ha visto. Me parece que fue en Guatemala, Honduras o El Salvador, no recuerdo, creo que fue El Salvador. Creo que si no mal recuerdo fue El Salvador, donde un pastor, pues sí, básicamente le hacía daño a su hijastra y después la persiguió para quererla funar y la anduvo persiguiendo ahí hasta que la ayudaron a la chica, pero mucha gente de su congregación se reunió para poder hacer una marcha y que él saliera afuera, que él era inocente, que eran los ataques del diablo, del enemigo, lo que pasó con este Joaquín Nazón, quién sabe qué, o sea, la gente decía que el siervo tenía que sufrir, que el mundo los quería atacar, que el mundo los quería desestabilizar, cuando este sujeto hizo aberraciones, ¿no? Entonces, por eso a través de estos egos nos damos cuenta de por qué cada uno dice, yo tengo la verdad, mi verdadera iglesia, todo lo que quieras decir, es precisamente por eso. Dice la siguiente, vamos a ponerlo otra vez porque lo quité. Dice, el tercer punto dice, muestran cómo las creencias pueden reforzarse emocionalmente más allá de la evidencia racional. Algo que debemos entender y comprender que precisamente la fe actúa con la razón. No hay fe apartada de la razón. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque si no se convierte en un fanatismo. Y para colmo en la mayoría un fanatismo tóxico. Esto es así, esto es verde, aunque sea amarillo, pero esto para mí es verde y tómalo como quieras. Si quieres, estate, si no, vete de aquí. Esto es muy perjudicial para cada uno de nosotros porque precisamente por eso llegamos a veces hasta un fanatismo religioso, el cual afecta tanto nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual y nuestras familias, ¿no? Nuestra vida personal. Porque creemos que el fanatismo nos acerca a Dios. No, el fanatismo no te va a acercar a Dios, mi amado hermano. El único que te acerca a Dios es la verdad y ese es Jesucristo. Precisamente a través de su palabra, comprender y entender cómo a Él le gusta que se hagan las cosas. Y no solamente sacando textos fuera de contextos como un pretexto para justificar ciertas cosas que hacemos. Así que hoy ando on fire, así que si alguno se ofende, no me importa, espero que salgas de esos sesgos, cognitivos, porque
Dios te ha llamado a libertad. Dios te ha llamado a ser libre. No puede ser que nos metamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y nos estemos atando cada vez más solamente por estar defendiendo una bandera, estar defendiendo un ministerio, estar defendiendo una iglesia, un nombre, una congregación, o el peor de los casos, a un líder, apóstol, lo que sea, ¿no? El resumen de todo esto dice, los sesgos cognitivos crean barreras mentales que dificultan, primero que nada, la apertura al diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos precisamente estos sesgos cognitivos, si alguien nos quiere hablar en contra o nos quiere hablar la verdad, mejor dicho, de la situación en la que estamos viviendo, no, sabes que tú no te metas conmigo, tú no te metas en mis asuntos, yo vivo mi vida, yo vivo mi devoción con Dios, esa es personal, entonces tú no te metas, ¿no? Tú eres casi, casi calabaza. No, tengan cuidado con esto porque muchas veces hay personas que quieren abrir nuestros ojos y quieren que nosotros seamos libres, ¿no? Dice que ponen una comprensión mutua. Esto es importante porque debemos comprendernos mutuamente las cosas que estamos pasando. Y muchas veces somos muy antipáticos los unos con los otros. Si a alguno le pasó algo, si a alguno se cae, tú te caíste por tonto, te caíste porque no observaste bien, te caíste por menso, y eso no es así. Tengamos misericordia los unos por los otros, mis amados hermanos. Dice, el respeto por otras visiones del mundo. Esto precisamente yo creo que se ha justificado demasiado hoy en día las cosas que pasan, guerras, amotinaciones, rebeldías, golpes de estado, rebeliones en las iglesias, divisiones de iglesias, porque precisamente nosotros no tenemos respeto por otras visiones. Creemos que nosotros es así y los demás están en contra nuestra. No, mi amado hermano, nadie está en contra tuya. Debes entender que así como tú tienes tus convicciones propias, va a haber miles de personas, millones de personas tal vez, que también tengan una perspectiva diferente a ti y otras que la tengan casi, casi, igualita, ¿no? Que tal vez tú dices hasta fuimos, hermanos antes que se crea el mundo, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto porque no nos lleva a nada. Bueno, vamos con la siguiente, dice... Y aquí yo creo que muchos de nosotros debemos poner atención porque precisamente son las estrategias para superar los sesgos cognitivos con el diálogo interreligioso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando encontremos a un hermano romanista, así como lo vimos con el joven Juan, con el próximo curita Juan, pues debemos también aprender a dialogar, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a ganar un alma, no a discutir, y luego nosotros somos muy raros, ¿no? Nosotros con sacerdotes nos achicamos, ay, no, pues es que es el mero mero, cuando nos encontramos a Luis Toro, quién sabe qué, y con doña Chonita de la tienda, con la tía Gertrudis, que es muy católica y que apenitas iba a la iglesia, ya te quieres echar un ramo y sacar acá la hermenéutica, sacar otras cosas que pues realmente a veces no, ¿no? Entonces también es importante tener ese diálogo interreligioso porque muchas veces nos va a llevar a las personas a ayudarlas y a sacarlas del error que están teniendo, ¿no? Dice el primer punto, dice, reconocer nuestros propios sesgos. ¿Por qué? No podemos corregir un sesgo si no sabemos lo que tenemos. Esto es real. Debemos primero que nada hacer una retrospectiva. Es precisamente lo que Dios nos llama con el arrepentimiento, con el metanoia, con el cambio de mente. Que nosotros reflexionemos, recapacitemos qué es lo que hemos hecho mal, qué son las cosas que tenemos por acertado. Y de igual manera esto, qué cosas tenemos, ¿no? Qué es lo que nosotros padecemos para poder llegar a eso. Dice, ¿cómo hacerlos? Antes de entrar a un diálogo, pregúntate, ¿estoy buscando solo lo que confirma mi fe o estoy prejuzgando a la otra persona por su religión? Desde el momento que nosotros digamos, bueno, voy a platicar con este hermano porque quiero ayudarlo o voy a platicar con tal persona porque quiero saber cómo está, puedo hacerlo si eso es de otra religión, no tengo ningún problema, o pues también no me parece adecuado hacer eso, ¿no? Entonces siempre y cuando tengamos esas ideas es cuando vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Vamos a poner la otra, el punto número 2, dice, escucha activa y empática. Dice, ¿por qué? Escuchar de verdad ayuda a reducir prejuicios y evitar caer en sesgos de grupo. ¿No les ha pasado, mis amados hermanos, que quieren platicar con alguien, que quieren contarle su día y esa persona no se calla?
y esa persona de plano, tú quieres contarle cómo te fue, qué cosas has hecho bien, qué cosas te han salido mal, y esa persona sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona solamente quiere sacar lo que trae dentro. Entonces, nosotros debemos precisamente tener esa escucha activa y de identificar las necesidades. Por eso dice aquí, dice, no, ¿cómo hacerlo? La primero que nada, no interrumpas. Cuando tú estás hablando con una persona y está interrumpe y interrumpe, ¿qué terminas haciendo? Terminas hartando de decir, ¿sabes qué? Mejor no platicamos ahí después. Tienes mucho que platicar, entonces platica tú. Y regularmente a veces ya ni siquiera se toma el caso adecuado, el caso debido, y ya ni siquiera se terminan las pláticas, ¿no? Porque pues es una conducta humana bastante chocante eso, ¿no? Parece que somos a veces niños de primaria, de kinder que quieren llamarle la atención a su mamá, y pues eso no lo somos, ¿verdad? Ya muchos de nosotros ya hasta tenemos hijos, somos adultos y pues ya en cierta edad, cierto punto, pues ya no quedan muchas cosas que nosotros queremos practicar. Dice, haz preguntas para entender, no para atacar. Importante, si tú vas a hablar con alguien para poder ayudarla a salir de un error, de una situación, pues no solamente hagas preguntas como para, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Y usted por qué quería eso? Y es que esos son demonios. No, 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 no. Usted escuche, aprenda a dialogar para que pueda sacar más información y pueda ayudar a la persona. Dice, muestra interés genuino por la experiencia del otro. Esto es importante, porque si tú no muestras interés genuino por lo que el otro está experimentando, la persona dice, a este cuate no le importa, solamente quiere pues tal vez hacer la función, solamente quiere pues solamente hacer lo que le mandaron y ya. No tengamos precisamente esa pericia de nosotros ayudar a las personas y estar interesadas, perdón, en también lo que ellos puedan hacer. Dice, separar las ideas de las personas. Dice, el sesgo de grupo nos hace rechazar a la persona por no compartir nuestras creencias. Esto pasa muchas veces cuando comúnmente se le dice el cambio de religión, ¿no? Eres toda la vida católico romano, de repente te haces cristiano pentecostal y ya, todos te hacen el feo, ¿no? Dice precisamente cómo ayudar o cómo hacerlo. Dice, puedes no estar de acuerdo con una idea sin desvalorizar a la persona. O sea, tú no puedes estar de acuerdo que se haya cambiado de religión, pero sabe que mi hijo, mi hija, mi amigo, mi hermano, usted siempre tiene un lugar en la mesa. Amén, aleluya, ¿no? Tomemos eso en cuenta. Dice, reconoce que cada creencia tiene un valor para quien la vive. Obviamente cada uno de nosotros tiene un recuerdo, tiene algo bonito precisamente en nuestro caminar, ¿no? Alguien que ha estado toda la vida en el catolicismo romano, pues te puede decir, no, ¿sabes qué? Pues yo recuerdo que iba yo de misión de monaguillo con el padre y tantas cosas, y dices, wow, está bien, está chido, pero pues también hay que darle la oportunidad a otras nuevas experiencias. Dice precisamente el punto 4, dice, buscar fuentes diversas. Ayuda a combatir el sesgo de confirmación y de disponibilidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice, lee textos sagrados y materiales explicativos de otras religiones desde sus propias fuentes, no solo desde la interpretación de la tuya. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente que nosotros debemos conocer precisamente la religión o las creencias de los demás para después atacarlas o para poder dialogarlas, porque pues meramente muchas veces nos quedamos como merolicos repitiendo, repitiendo lo mismo y muchas veces pues eso va a hartar a las personas, ¿no? En lugar de hacerles un bien, les vamos a terminar haciendo un mal. Dice por último, consulta a líderes o practicantes de otras religiones directamente. Bueno, yo ahí te aconsejo, si tienes la madurez suficiente y la preparación, puedes hacerlo. Si no, trata de esperarte más porque como todo en este mundo, si tú platicas con alguien de más, va a tratar de convencerte de llevarte por donde está. Esto a veces es malo, esto a veces es bueno. Entonces, por tanto, si es malo o bueno, tengamos cuidado precisamente de lo que hacemos. Vamos con el siguiente punto, el punto número 5, dice, cuestionar la autoridad con respeto. El sesgo de autoridad puede cerrarnos a nuestras ideas. ¿Cómo hacerlo? Dice, pregunta con respeto por qué ciertas afirmaciones se hacen en la comunidad religiosa. Esto es importante, ¿no? El hecho de saber el por qué y el cómo
a veces nos ayuda a comprender bastantes cosas, ¿no? Si nosotros no preguntamos por qué se diezma, por qué se ofrenda, por qué se venden chucherías ahí al final del culto, pues vas a decir, no, todo ese dinero se lo lleva el pastor y mira, ha de estar bien billetudo, ¿no? Cuando apenas el pastor apenas si pudo tal vez comer, ¿no? Entonces, precisamente, pues tengamos cuidado con todo eso, ¿no? Me pareció que se me fue otro punto, a ver. Dice, investiga si lo que dicen tus líderes es una interpretación o una verdad absoluta. Verdades absolutas yo creo que no hay, yo creo que no existen, pero pues aún así no se les hace el jate, ¿no? Como comúnmente se hace en redes sociales. Dice el punto número 6, dice, trabajar con objetivos comunes. Dice, colaborar en causas compartidas reduce el efecto del sesgo de grupo. ¿Cómo hacerlo? Dice, participa en proyectos interreligiosos que promueven la paz, la ayuda social y la educación. Esto comúnmente se le podría llamar a lo que se denomina pues, vulgarmente como el ecumenismo. Desafortunadamente, tristemente, dentro del cristiano evangélico y del cristiano romanista, no puede haber mucho, mucha mucho de este tipo de cosas, ¿no? De este sesgo, de trabajar en objetivos comunes, ¿no? Porque pues muchas veces este diálogo es de, sí, está bien lo que tú digas de tus doctrinas, pero conviértete a María, perdón, conviértete a María y ya con eso pues vas a tú a tener esa libertad, ¿no? Entonces a veces eso es totalmente absurdo. Dice, céntrate en lo que te une, no en lo que te divide. Pues eso es un buen consejo porque muchas veces debemos pues concentrarnos en Cristo, ¿no? Que es el que une a todo. No debemos ponernos a pelear unos con otros, que si es paido bautismo, credo bautismo, si es salvación se pierde, la salvación no se pierde, si esto es así, esto es allá. No perdamos el tiempo con eso, tratemos de acercarnos correctamente precisamente a la presencia de Dios para que precisamente Dios nos pueda escuchar y nos pueda auxiliar de todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y por último, ya para acabar este video, dice 7, aceptar la adversidad como riqueza. Nos ayuda a compartir la proyección y el conservadurismo. ¿Cómo hacerlo? Dice, reconoce que otras religiones pueden apoyar valores importantes, aunque no coincidan con los tuyos. Valora las diferencias como oportunidad de aprendizaje, no como amenaza. Esto podría ser real, no digo que del todo, porque sí hay muchas aristas y muchas espinitas en este tipo de pensar, pero pues sí, en parte también va a ser bueno que nosotros también tengamos esa pericia, tengamos ese cuidado precisamente de no despreciar una religión por ser distinta a la nuestra, porque algo bueno debe de tener, ¿no? Dentro del propio cristianismo pasa eso, ¿no? Entonces, debemos poco a poco ir madurando, poco a poco ir conociendo todo esto. Recuerden, mis amados hermanos, si ustedes conocen a alguien o si ustedes están en esta situación, acérquense con un profesional, no son solamente déjense guiar por este video, sino de verdad acérquense con alguien que los pueda asesorar adecuadamente para que en el momento que esté más conflicto o que haya más dificultad en todo esto, ustedes puedan salir victoriosos y pues precisamente puedan quitarse todos esos sesgos cognitivos y ser libres precisamente por la sangre del cordero. Pues bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con este video. Hablamos de sesgos cognitivos, tipos, formas, características. Espero que todo esto haya sido de bendición para tu vida. Ya también te dimos el antídoto y la solución de cómo vas a vencer eso. No te cierres a buscar de Dios, no te cierres al diálogo, porque eso es precisamente lo que Dios va a hacer para que tú puedas ser libre. Sin más, se despide su hermano Luis Tinoco. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, chamones. Chao, chao, mis queridos amigos, hermanos y pompuyuelos. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.